Bueno, y como anunció el presidente Vizcarra, pues a partir del 15 de este mes, ¿sabes? Esto es ahorita, el 15 de junio, los ciudadanos venezolanos solo podrán entrar a nuestro país con pasaporte y con visa. Bueno, para hablar sobre qué impacto va a generar esta medida y otros aspectos importantes, estamos acompañados de Paulina Fachín, coordinadora de la coalición Ayuda y Libertad para Venezuela en nuestro país, en Perú. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, conversábamos hace un momento y las cifras oficiales dicen que son 4 millones los venezolanos que han dejado su país. Las oficiales, ¿no? Pero se calcula que pueden llegar a ser hasta 5 millones. Esto no tiene un parangón en la historia venezolana. Ni en la historia venezolana ni en la historia regional. Para los venezolanos es muy común recibir migrantes. Nosotros somos un país receptor de migrantes por naturaleza, pero nunca migrantes. Los venezolanos nunca habíamos sido migrantes. Y eso ha sido un cambio muy fuerte en la idiosincrasia del venezolano, en la familiaridad, en esa parte social, en esa parte emocional que está muy afectada últimamente por las familias y por todos los venezolanos por diversas razones. Pero sin lugar a dudas también estamos, y lo sabemos, estamos causando un impacto importante en la región que tampoco estaba acostumbrada a recibir la cantidad de migrantes venezolanos que están albergando muchísimos países. O sea, entre Colombia y Perú nada más superan los 2 millones de venezolanos que están residiendo solamente en estos dos países, ¿no? En el Perú casi cerca de 1 millón ya, ¿no? 830.000 venezolanos aproximadamente es la cifra oficial de Superintendencia Nacional de Migraciones. Entonces, claro, los países de la región lo están sintiendo con fuerza, ¿no? La presencia de los venezolanos en cada uno de sus territorios. Claro, ahora, bueno, ¿esto se va a reducir con esta medida que está anunciando el presidente Vizcarra? Sí, definitivamente se va a reducir el flujo de migrantes hacia el Perú. Existe gran angustia, preocupación, nerviosismo entre los venezolanos porque se anunció la medida, pero no se ha todavía hecho público cómo serán los trámites a través del consulado, cómo serán los trámites de esta visa humanitaria también anunciada por el presidente, que está prevista en la Ley Nacional de Migraciones para todos los migrantes que lo requieren. Peruano, no depende del gobierno venezolano. No, y que los va a dar el consulado del Perú en Venezuela, también lo van a poder otorgar los consulados de Perú en Colombia y en Ecuador. El problema radica en que, por ejemplo, en el caso de la visa turista, que la va a empezar a solicitar el Perú para el ingreso de cualquier venezolano cuyo ánimo no sea residenciarse en el Perú, es decir, venga a visitar a un familiar o venga porque, por ejemplo, fue invitado al Foro de Derechos Humanos que va a haber en agosto de 2019. Todo venezolano va a tener que tramitar una visa turista. Ahora, esta visa turista tiene unos requisitos que de verdad son excesivos. Y cuando me refiero a excesivos es que pide, por ejemplo, se pide para su trámite no solamente la presentación de un pasaporte vigente, cosa que es un retroceso porque Perú venía reconociendo en virtud del Acuerdo de Quito los pasaportes vencidos por 5 años contados a partir de su vigencia. Esto a solicitud de la Asamblea Nacional, y hoy justamente también el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hecho un decreto donde se hace una prórroga de este documento tan importante de identidad, pero pide como requisito de esta visa turista, que ya sí el consulado del Perú en Caracas lo publicó, pide antecedentes penales apostillados. Y el que emite los antecedentes penales apostillados es el régimen de Nicolás Maduro. Claro. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, eso va a generar que imposibilite a los venezolanos a viajar. O, por ejemplo, a una abuela que venga a visitar a su nietecito que va a nacer. Eso prácticamente va a ser imposible para esa abuela. Entonces, ya tenemos un problema de desintegración familiar. Una de las grandes dolencias que tenemos los venezolanos es esta ruptura de la unificación familiar, ¿no? Que es tan importante, y esto va a inhabilitar a las familias a tener un reencuentro aunque sea temporal.
Ahora, yo conozco el caso de una persona que es legalmente divorciada, pero no podía traer su documento porque allá no le querían dar este famoso postillado. Entonces hay una negativa por parte de la gestión de este señor Maduro de impedir pues que la gente salga. Claro, entonces pedir esto es contraproducente. Y es totalmente contraproducente y contradictorio a lo que viene siendo la línea del país. Porque, por ejemplo, en el aspecto migratorio, como se sabe que obtener una partida de nacimiento, un acta de nacimiento apostillada vigente es muy complicada, se le permite a los ciudadanos venezolanos presentar partidas de nacimiento legalizadas o apostilladas pero que no estén vigentes, porque el Estado conoce de la necesidad de la crisis humanitaria que viven los venezolanos en este momento y de las restricciones en un aspecto fundamental para un ser humano, que es el derecho a la identificación, que es, yo te diría que el segundo derecho más vulnerado por el régimen que impera en Venezuela en estos momentos, porque el primer derecho vulnerado para todos los venezolanos es el derecho a la vida, un derecho básico, y el segundo el derecho a la identificación, a saber quiénes somos, dónde estamos y identificarnos. Mira, yo soy María Pérez y este es mi nombre y esta es mi identificación. Estamos de acuerdo en que tenemos que tener una migración segura, controlada y regulada. De eso no tenemos duda. Pero también... Quizás por los índices de actos de gente delinquiendo, ¿no? Que ha generado esta... Claro, y justamente a eso iba, gracias por la pregunta. Somos, y lo acabamos de decir, somos más de 830.000 venezolanos en el Perú. Solo son 336 venezolanos, óigase bien la cifra, 336 venezolanos los que hoy están presos en el Perú. Más los 140 venezolanos que han sido expulsados del Perú debidamente porque han cometido delito. Claro. Y todo aquel que comete delito debe aplicársele todo el peso de la ley. De eso estamos de acuerdo. Es más, gracias por hacerlo, lo aplaudimos y nosotros somos los primeros que lo hemos solicitado. Pero fíjese que estamos tomando medidas. Le hace daño al propio migrante, estas medidas venezolano. Son muy duras por un número de ciudadanos que representa el 0.04% de la población total. Esto es importante, para que sea un análisis bastante objetivo. Sí, ¿no? claro. Ese es el porcentaje tal cual. 0.04% de los venezolanos que hay en el Perú, los venezolanos que han delinquido. Y que o están presos o han sido expulsados del país. Y nosotros estamos sumamente agradecidos con el Perú, un país hermano que se ha convertido en la casa de miles de venezolanos, y lo digo también por mí, este país se ha convertido en mi casa. Y de verdad a nosotros nos da vergüenza y le pedimos disculpas al Perú por estos malos ciudadanos, pero también deberían entender que las sanciones y este tipo de acciones son personalísimas. Claro. Y generalizar de que toda la comunidad venezolana o que todos los venezolanos somos malos o que todos los venezolanos son X, Y o Z, para ni siquiera repetir las frases tan discriminatorias que usan contra la comunidad venezolana, es muy doloroso también para nosotros. La mayoría del venezolano viene huyendo de una crisis humanitaria terrible que se cuenta en vidas humanas. La mayoría de los venezolanos vienen a trabajar para poder darle de qué comer a su familia, aunque sea lo mínimo. Y esa es la verdadera razón por la cual migramos. No migramos porque venimos de turismo y queremos conocer las bellezas naturales del Perú o a comer lo rico de la comida peruana. Venimos por necesidad. Claro. Y en realidad nadie mejor que los peruanos podríamos entender eso, porque ahora mismo somos 3 millones repartidos por el mundo, ¿no? Entonces, y hemos sufrido por muchas décadas estas olas de peruanos dejando su país en busca de oportunidades. Así que creo que nadie mejor que nosotros para entender esta situación. ¿Cree que el gobierno de Martín Vizcarra ha dado marcha atrás en la política que emprendió Pedro Pablo Kuczynski respecto a la migración venezolana? Sí, definitivamente ha dado una marcha atrás. El permiso temporal de permanencia, conocido como el PTP, fue parte de la política migratoria humanitaria puesta
en vigencia por el presidente Kuczynski. Y lo venía haciendo de forma retroactiva, me explico. Se le otorgaba el PTP a los venezolanos que habían ingresado hasta, por ejemplo, el 31 de enero. Entonces, el problema surgió principalmente cuando este permiso temporal de permanencia sale en la última ley que lo hace hacia el futuro. Es decir, la ley decía, todos los que ingresen hasta el 31 de diciembre del 2018, y estábamos en enero, van a poder optar a un PTP. Entonces, esto generó también un redireccionamiento de la migración, porque claro, el venezolano decía, yo quiero estar legal, yo quiero trabajar formalmente, yo quiero pagar mis impuestos, yo quiero estar tranquilo migratoriamente. Claro. Entonces, mira, Perú está dando esta oportunidad, yo pensaba irme a Chile, pero si Perú me está brindando esta oportunidad, que puedo trabajar, que puedo obtener un documento, pues me voy a Perú. Claro. Entonces, eso fue lo que hizo muchas personas, ¿no? Y entonces definitivamente hubo un direccionamiento de la migración hacia el Perú. Y estamos agradecidos con habernos abierto las puertas del Perú, pero sí creemos en que es necesario un control, una regulación y un ordenamiento para que haya una migración segura, no solamente para el Perú como país receptor, sino para los mismos migrantes venezolanos. ¿Y cómo están las cosas allá? A inicios del año parecía que ya estábamos a puertas de la caída del régimen autoritario, ilegítimo de este señor Maduro. Han pasado los meses. ¿Cuánto se ha avanzado? Mira, en mi opinión personal, creo que se ha avanzado mucho. Empezando de que más de 60 países y más de 60 presidentes reconozcan al presidente encargado, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, ya deja mucho que decir. Bueno, él visitó diferentes países, iba a estar por acá, al final no llegó, pero sí, hizo un trabajo importante, ¿no? Y sigue haciendo un trabajo importante dentro del país. Hoy estuvo presentando justamente el Plan País, valga la redundancia, en Valencia, mi ciudad natal. El fin de semana estuvo en un estado emblemático para el chavismo, que es el estado Barinas, donde las calles se llenaron de venezolanos felices de ver a Guaidó, porque en Guaidó el pueblo venezolano sigue viendo la esperanza, sigue viendo el cambio, y nosotros seguimos tratando de construir el cambio paso a paso. No es fácil. Nosotros estamos utilizando armas democráticas contra un régimen dictatorial que viola los derechos humanos constantemente de toda la población, que tiene a todo un país sometido a una crisis humanitaria que no se cuenta en dinero, se cuenta en vidas humanas. Esta crisis humanitaria se ha acrecentado. Cada minuto que pasa en Venezuela muere personas por la escasez. Tenemos el racionamiento de electricidad, tenemos racionamiento de agua, tenemos una hiperinflación histórica, no antes vista. Le ganamos a Somalia. A esos niveles estamos. Pero sin embargo, los diputados de la Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, los activistas, los líderes políticos siguen trabajando y seguimos trabajando para que haya ese cambio añorado en Venezuela, que pasa por el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo esperamos todos en realidad, ¿no? Y aquí en UCI Noticias hemos expresado nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con su lucha, la lucha democrática que ellos están desarrollando, y también nuestra solidaridad con quienes están aquí, ¿no? Y que seamos mucho más objetivos a la hora de señalar. Es importante esta cifra: 0.04% de los venezolanos en el Perú son los que han delinquido, ¿no? Y claro, que se vayan, que sean expulsados, desde luego. Pero esa otra enorme masa de venezolanos aquí están contribuyendo también, activando la economía, trayendo parte de lo suyo, enriqueciéndonos unos a otros. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Paulina Fachín, coordinadora de la coalición Ayuda y Libertad para Venezuela en el Perú.